Muy buen día, amada familia. Muy buenas noches, perdón, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para ustedes y sus familias. Amén. Eh, Vamos al Salmo 118. Salmo 118. Otro cántico del Señor. Salmo 118. Leo la santa palabra de nuestro Dios, que dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, para siempre es su misericordia. Diga ahora, Aarón, la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor. No temeré qué puede hacerme el hombre. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Amén. Amado Padre Celestial, nos dirigimos a ti porque confiamos en ti. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nos concediste el tener fe en tu obra redentora para con nosotros. Tu Santo Espíritu nos trajo a convicción de pecado, justicia y juicio y nos trajiste arrepentimiento y a una fe verdadera. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe. Y hoy, Señor, en el nombre de Cristo, rogamos que sea esta palabra tuya de bendición para tu pueblo y salvación para los perdidos. Ruego bendigas a mis hermanos, hermanas en la fe que toman un tiempo conmigo para escudriñar tu palabra. Y también, Señor, que traiga salvación para nuestros descendientes y nuestros familiares que no te conocen, nuestros amigos. En el nombre de Jesús, ten misericordia y salva a más para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. El Salmo 118, vemos los primeros versículos. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Mis amados, dar gracias al Señor, el más frecuente motivo que deberíamos de tener todos para darle gracias, es porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Ciertamente en Cristo Jesús nos fue quitado el juicio o la ira venidera. Ciertamente en Cristo Jesús nuestros pecados ya fueron pagados. Pero aún así somos pecadores y fallamos una y otra vez. Fallamos. Y no es que nosotros intencionalmente busquemos pecar, pero de una u otra manera sabemos que pecamos contra Dios. Debemos dar gracias a Dios porque para siempre es su misericordia. Y parte de su misericordia es que nos demos cuenta que ofendimos el nombre del Señor con una media verdad, que ofendimos el nombre del Señor con una actitud de orgullo, que ofendimos el nombre del Señor con algo que debimos de haber hecho y no lo hicimos y era algo bueno que teníamos que haber hecho. Hay tantas maneras, repito, y lo que vemos ahí es que Dios no nos disciplina como mereciéramos para enderezar nuestra manera de vivir, que no es totalmente acorde. Demos gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y ahora dice el salmista en el versículo 2, dígalo Israel, para siempre es su misericordia. Obviamente el pueblo de Israel, todo el Antiguo Testamento, vemos como una y otra vez se rebelaba contra Dios. Una y otra vez el Señor escuchaba su clamor y los salvaba, y los salvaba, y los salvaba, y los perdonaba, porque para siempre es su misericordia. Dice verso 3, diga ahora la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. La casa de Aarón, el sacerdocio levítico que estaba en el Antiguo Testamento, es por Aarón. Aarón era el intermediario, era el que tenía que presentar la sangre rociada en el lugar santísimo y en el lugar santo. ¿Para qué?
para mostrar sacrificios aceptos delante de Dios. Y la casa de Aarón fue testimonio porque Aarón no era más que alguien y sus hijos que apuntaba al sumo sacerdote que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien derramaría su sangre como el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor, porque hemos nosotros recibido misericordia por su sangre, por el buen sacerdote, el sumo sacerdote. Por eso diga la casa de Aarón, para siempre es su misericordia. Continúa el salmista diciendo, digan todos los que temen al Señor, para siempre es su misericordia. Obviamente, de ahí somos nosotros. Podemos decir, para siempre es su misericordia, podemos dar gracias. Claro, porque tenemos temor de Dios, porque estamos conscientes que es solo por su palabra y su espíritu obrando en nuestro interior que nosotros somos temerosos de Dios y apartados del mal. Para siempre es su misericordia. El Señor nos concede tener temor suyo, tener santo, temor reverente. Versículo 5, dice el salmista, en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Tristemente, muchas personas, muchos hermanos en la fe realmente oran, porque oran, pero en el día de la angustia. ¿Por qué no? Todos los días orar, buscar su rostro, realmente alabarle, bendecirle, obviamente confesar nuestras faltas, recibir una vez más de su misericordia, recordarnos y predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por pecadores. Jesucristo, el Hijo de Dios, recibió el castigo de nuestra paz para con Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, no pecó de ninguna manera, pero sobre Él fueron puestos nuestros pecados y a nosotros nos fue imputada su perfecta justicia. Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono a la diestra del Padre y gobierna nuestros corazones por el Espíritu Santo con el que nos selló. Díganlo los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Pero el salmista dice, en mi angustia que invoqué, el Señor me respondió y me puso en lugar espacioso. Me puso estaba acorralado, estaba sobrepasado por las situaciones que provocaban su angustia. Y el Señor lo saca y lo pone en un lugar donde puede ver todo el panorama bajo el control del Señor que es soberano, aún en las circunstancias que permite o ordena en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestra fe madure, para que crezcamos en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el salmista, el Señor está a mi favor, no temeré. Verso 6, no temeré qué puede hacerme el hombre. Si el Señor está a nuestro favor, ciertamente si en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados, si ya nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Protección, guianza, alimento, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor está a mi favor y no temeré lo que puede hacerme el hombre. Verso 7, el Señor está para mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Sí, entre los que me ayudan. Pero si el Señor fuese el único, si nadie más te quiere ayudar, con Él es suficiente. Con Él es suficiente. No veamos a otros, sino veamos al Señor. Y si aún otros están a nuestro favor y nos ayudan, es porque así lo puso en sus corazones el Señor. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, porque el Señor está a nuestro favor y no temeremos lo que puede hacerme el hombre. Podemos mirar triunfantes, como dice el versículo 7, sobre los que nos aborrecen, porque Él está, como dice aquí, entre los que me ayudan, mejor, el que me ayuda y con Él tengo. Versículo 8, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Claro que eso es una consecuencia muchas veces de que ya buscaste la ayuda en los lugares equivocados, buscaste la ayuda en otros hombres, mujeres que son tan falibles como tú y como yo, que podemos fallar, podemos equivocarnos. Pero sin embargo, el Señor es fiel y el Señor llega, aunque nunca llega tarde, pero llega y Él hace la obra.
es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, dice el versículo 8. Versículo 9, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes, aun si tuvieses amistad con las autoridades de tu ciudad, de tu país. Es mejor confiar en el Señor que confiar en el poder de otros que no son dioses, que no son el Dios único y verdadero. Pongamos, mis amados hermanos, nuestra total confianza y dependencia en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que envió a su propio Hijo para que tomara nuestro lugar en la cruz y recibir la paga de nuestros pecados sobre él, y que nos entregó en el poder de la resurrección al tercer día de los muertos también el poder vivir en una nueva creación, una nueva vida, la vida en el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que el Señor sigue fortaleciendo nuestras fe y sigue salvando y trayendo a muchos al arrepentimiento, haciéndoles ver que en la cruz lo único que vimos derramada ahí no solamente fue la sangre, sino por encima de la sangre la manifestación gloriosa del amor de Dios por pecadores, enviando a su Hijo. Gracias a Dios por tan grande salvación. Gracias a Dios que nos tiene en el hueco de su mano y nada ni nadie nos apartará de él. Gracias a Dios que pudimos pasar este tiempo juntos, y si Dios nos concede vida, mañana continuamos con los cánticos del Señor en este precioso salmo. Gracias por acompañarme, muy buenas noches y reciban un fuerte abrazo de mi parte, amada familia en la fe. Gracias, buenas noches.